Para esta parte nos acompaña el mayor general en retiro, Denis Membreño, director de la Unidad de Análisis Financiero. En la primera ocasión que lo tuvimos hace 2 o 3 semanas, hablábamos abundantemente sobre las implicaciones del escándalo del Banpro en El Salvador, en Nicaragua, ¿verdad? Sobre ese escándalo que salpica y vincula al Banpro, Grupo Promérica, en El Salvador con actividades del narcotráfico a través del lavado de dinero y las implicaciones que eso podría tener en Nicaragua, y le preguntaba si eso también generaba una alerta de parte de la institución a su cargo sobre las operaciones del Banpro en Nicaragua. Más adelante vamos a retomar el tema para darle el seguimiento, pero aprovechar también su presencia para profundizar sobre un tema que se nos quedó en esa primera ocasión, y es la naturaleza del trabajo de la UAF y su relevancia para el país. ¿Cómo vamos de cara a la cuarta ronda? Muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, el Grupo de Acción Financiera Internacional, desde el 89 que nació, ha venido desarrollando hasta la fecha 4 rondas de evaluación. Estas evaluaciones se realizan con el concurso de expertos de varios países y se les denomina evaluaciones mutuas. Esos 7 u 8 expertos arriban al país y se distribuyen la evaluación país. Ahí hay unos resultados. La tercera ronda versó específicamente en cumplimiento, en si las leyes normativas estaban bien elaboradas y contemplaban todos los estándares del GAFI. Ya la cuarta ronda introdujeron, como lo dije antes, un nuevo tema que es cumplimiento y efectividad. Quieren saber si las leyes son efectivas o si las instituciones las están cumpliendo. Y las instituciones no solamente se refiere a las instituciones del Estado o del gobierno, sino se refiere a las instituciones en general. Incluso miden qué nivel de dominio, de sensibilización tiene la población sobre estos temas. Si identifica o no identifica los riesgos de lavado de activos o de financiamiento al terrorismo que pueda tener el país o un sector específico. Entonces, en ese proceso de medición nos encontramos. Nuestra evaluación fue en el 17, exactamente el 10 de enero de 2017, y hasta hoy Nicaragua ha presentado, después del informe conclusivo de esa evaluación, ha presentado 3 informes de avance. Nicaragua presentó algunas falencias, algunas insuficiencias, que las ha venido superando con el tiempo. Y hoy en día nos preparamos para diciembre y asistir a la plenaria de Gafilat para mostrar los avances de Nicaragua y decirle al mundo financiero que Nicaragua está cumpliendo con prácticamente el 100% de las 40 recomendaciones. A ver si se me escapa algo y me corrige, general. El trabajo de la UAF, básicamente, vigilar, supervisar, aplicar todo un marco jurídico dirigido a combatir el delito de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Efectivamente, la UAF cuenta con varios instrumentos en los que basa su trabajo. Primero, nuestra Constitución Política, nuestras leyes de la materia, reglamentos, normativas, circulares, etc. Pero también estos estándares de los que le hablaba, que son internacionales y nacen alrededor del Grupo de Acción Financiera Internacional y en particular en la región por Gafilat. Aplica todo lo establecido en ese marco jurídico legal y normativo y se traduce en planes de enfrentamiento al lavado de activos que debemos ejecutar todas las instituciones, tanto las pertinentes del Estado como las instituciones financieras y no financieras que están íntimamente vinculadas a la prevención y enfrentamiento. A ver, tenemos, a ver.
Bueno, vamos a corregirle. Ahí tenemos un problemita de audio. ¿Qué tan relevante es para el país el trabajo de la UAF? ¿Y qué tan relevante es para el país realmente que en el marco del GAFI, en estas rondas, nos salgamos bien evaluados, ¿Cuál es la relevancia que eso tiene? Al lavado de activos y al financiamiento al terrorismo, en particular, la ONU, las Naciones Unidas, por mencionar un organismo de alto nivel, y el concurso de las economías mundiales ha mostrado enorme preocupación por estos temas. Permítame, vamos a ver, John, ubicano. ¿Tenemos bien audio? ¿Estamos bien? Ok. Entonces decía que, a diferencia de otros delitos que son también importantes, el mundo ha cobrado notoriedad en el combate. Toda vez que el lavado de activos, de manera particular, toca la bolsa de las principales empresas de los principales países, etc. Hay un dicho que por ahí dice: al adinerado tócale la mujer, pero no le toques la bolsa. Entonces, cuando ellos se vieron afectados y vieron que el lavado internacional les estaba generando y corroyendo sus economías, giraron instrucciones para la creación del GAFI, y como organismo el GAFI viene desde esa época, desde el 89, desarrollando acciones, identificando estándares, tipologías y demás. Es decir, cobró importancia mucho más que otros delitos. Sí. Nosotros tenemos delitos tan graves como el narcotráfico, sin embargo no tienen un foro internacional a nivel de Naciones Unidas que está revisando a los países periódicamente. Sí. Existen delitos como la trata de personas, pero no hay un foro internacional donde cada 3 meses o 6 meses estén reuniéndose expertos para analizar el avance o no de esos delitos. Es decir, el lavado ha cobrado enorme importancia. En los países se traduce en una serie de medidas para tratar de prevenir, para enfrentarlo y para condenarlo, o persecución penal del delito. Que golpeando también el delito de lavado se golpean todos esos delitos, porque todo el producto de esos delitos trata de limpiar o lavar su dinero, ¿no? Estamos hablando del delito de trata de personas, terrorismo, narcotráfico. Todos los delitos que como fin ulterior tienen la ganancia de ilícitos, porque son ilícitos, ¿verdad? Porque provienen de un delito, precisamente lo hacen con el fin de obtener cantidades importantes de dinero y posteriormente convertirlas de ilícitas a lícitas, utilizando las distintas oportunidades que el mundo globalizado hoy le presenta. El sistema financiero nacional es una oportunidad que tiene para introducirlo. Si los bancos se lo permiten, ahí introducen su dinero, o lo introducen en la economía real, en el comercio, en la adquisición de bienes raíces, de autos, de yates, de aviones. Ahí invierten su dinero para que las autoridades pierdan de vista este dinero y puedan ellos seguir generando y multiplicando. Detectar esas operaciones es el trabajo de la UAF. Digamos. Detectar esas operaciones, procesar esas inusualidades que se identifican inicialmente, ya sea por un banco o por una institución financiera, cooperativa, casino, etcétera, etcétera. Todos los sujetos obligados destinados para esto identifican una inusualidad y la UAF se encarga de procesar de manera confidencial si esa información es veraz o no es veraz. Si se constituye un indicio o si se debe de descartar esa información. Tenemos ya las instituciones. Está la UAF, están otras instituciones auxiliares, policía. En el orden están, primero, las instituciones que prevén y que detectan. Ejemplo, banco. Usted llega a un banco con una X cantidad, no le puede demostrar su origen, ya ese es un indicio. Sin embargo, el banco no puede acusarlo de que es lavado. Lo pasa
en un reporte de operación sospechosa a la UAF sí procesa esa información, se auxilia con todas las fuentes de información que tiene el Estado y determina si esa inusualidad se convierte en un indicio. Todavía nosotros no podemos juzgar a nadie, sino que las autoridades competentes de la materia se encargan de realizar las investigaciones para después iniciar el proceso de acusatorio o el proceso de condena ya de parte del Ministerio Público en primer lugar y después del Poder Judicial como última instancia. Y después quitarle, que es el fin ulterior de nuestro trabajo, quitarle esos activos y con ello se evita que siga generándose más delitos, que siga el ciclo multiplicándose. Hemos avanzado en el sentido de tener ya el marco jurídico, ¿verdad? Las instituciones también están ahí. Hemos avanzado en el marco jurídico de lo que compete a la UAF en el enfrentamiento, en la prevención y demás. Nos hace falta, por supuesto, ser más efectivos en poder probar y condenar y llevar a la cárcel a los lavadores. Sin embargo, yo decía en otra oportunidad, Nicaragua no es el mejor ejemplo de un país en donde se esté produciendo con tanta frecuencia y en tal magnitud el lavado de activos como se produce en otros países. Pues que no voy a mencionar, por supuesto, pero que sí pues tienen la oportunidad y encuentran los lavadores más alternativas para beneficio de la colocación de su dinero sucio. Y es ahí donde vemos países, vemos ciudades que crecen como la espuma, economías que crecen en unos niveles escandalosos y una buena cuota de ese crecimiento lo aporta el dinero sucio que lavan en esos países, a los que incluso se les denomina paraísos de lavado de activos. Así como hay paraísos fiscales, que eso es con el fin de evadir el pago de impuestos, que es otro frente, pero que sin embargo también se mueve con dinero sucio. Ok, la relevancia en sí para el país como nación de avanzar en estos temas y quedar, digamos, muy bien en las revisiones del GAFI. La importancia es que, entre otras cosas, el GAFI califica a los países y publica sus calificaciones. Y lo que es peor, enlista a los países que presentan algunas u otras dificultades. Y entonces tiene el GAFI una lista roja, tiene una lista negra, una lista gris y tiene los países que no están en sistema de lista. Nicaragua en su momento, en la tercera ronda, estuvo en la lista gris, gris oscura del GAFI, y logró salir en febrero de 2015. En la cuarta ronda aún no está en la lista gris, se está defendiendo, mostrando sus avances. Sin embargo, las evaluaciones del GAFI pueden convertir a nuestro país en un país con dificultades que la ubiquen en la lista gris. ¿Cuál es el daño de la lista gris? Es que publicitando el GAFI los países de riesgo de lavado de activos, todas las inversiones extranjeras, el turismo mismo, pues se ahuyenta, puesto que nadie quiere invertir en un país que tiene riesgos de lavado de activos, porque nadie quiere invertir su dinero limpio en un país donde puede haber una contaminación de sus activos. ¿Nos compromete en ese examen el que esté involucrado un banco nuestro? Cuando digo nuestro, digo que es del país, pues es de accionistas nacionales como el Grupo Promérica en otro país. Sí, nos compromete, puesto que somos una economía relativamente pequeña. Pues. Aquí no estamos hablando de 200 bancos, en el cual uno salió con problemas
en la región. Estamos hablando de un país de 6, 7 bancos y en los cuales lamentaríamos si uno de ellos se ve involucrado en este tipo de fenómenos o está contaminado por este tipo de fenómenos que harto están demostrados en El Salvador. Pues. La Superintendencia de Banco, en las diferentes supervisiones que realizó a este banco en El Salvador, le encontró múltiples deficiencias que mostraban incumplimiento de sus leyes y normativas e incluso sancionó con más allá de $88,000 a este banco por esas insuficiencias. El paso que sigue en El Salvador, ellos lo tienen así, aquí no es de esa forma, es que la fiscalía de ese país debe de ratificar o no esas multas llevadas a cabo por la superintendencia. Y en ese proceso probatorio se encuentran. Pero efectivamente, pues, aparecer el banco Banpro, que es de la familia Promérica, involucrado en un escándalo de esa naturaleza, realizando lavados de activos y vinculándose con cárteles de droga, etcétera, etcétera, obviamente perjudicaría la reputación país de manera escandalosa. ¿Pedirá el Gafi o los expertos del Gafi un informe especial del trabajo de la UAF sobre la supervisión de las operaciones del Banpro en Nicaragua para descartar que aquí se esté haciendo lo mismo que allá? El Gafi no necesariamente se mete en estas particularidades. Lo que el Gafi, a través de Gafilat, en nuestro caso, identifica es si estamos o no estamos haciendo lo necesario en materia de leyes, en materia de cumplimiento y en materia de efectividad. Indiscutiblemente, si las autoridades permiten que eso suceda y que haya a simple vista lavado de activos en uno de los pocos bancos que hay aquí, entonces sí se identifica que las autoridades, que el gobierno, que el Estado de Nicaragua no está haciendo lo suficiente por combatir ese fenómeno descubierto o ese fenómeno identificado. Yo debo decirle que el Banpro realmente, o la familia Banpro, tiene algunos otros casos que tiene que enfrentar. Pues. Este mismo señor de apellido Ortiz estaba de representante legal del St. George Bank en Panamá y lo identificaron como uno de los bancos que estaba cometiendo lavado de activos en el 2015. Sí. Ahora en El Salvador. Entonces, estamos en presencia de una familia que es banquera y que ya tiene 2 antecedentes en la región y que muy probablemente, pues, si se profundizan las investigaciones que ya se están haciendo en nuestro país, pueda encontrarse algún tipo de fenómenos similares a los que, pero no lo puedo yo asegurar en este momento porque entorpecería las investigaciones que se están llevando a cabo en nuestro país. Pero indudablemente... ¿Estas investigaciones surgen a raíz del escándalo en El Salvador? No, estas investigaciones se están desarrollando de manera permanente. La Superintendencia de Bancos en nuestro país es la que le corresponde darle el seguimiento desde el punto de vista operacional a los bancos. La UAF es la que le corresponde vigilar si bancos y no bancos y el resto de instituciones aplican o no los estándares establecidos y se someten al imperio de la ley, en este caso la ley antilavado, la ley de la UAF y las normativas que la UAF ha publicado para combatir precisamente el lavado. Si hay un caso de lavado que lo identifica la superintendencia en su proceso habitual de supervisiones, lo informa la UAF y la UAF lo procesa y posteriormente la UAF desarrolla su trabajo como corresponde.
pero no es que la superintendencia, ellos pueden aplicar las sanciones que corresponden si encuentran una violación a sus normativas, a sus aspectos operacionales o incluso al incumplimiento del PLD, que le llamamos el Plan de Prevención del Lavado de Activos. Toman sus medidas, pero posteriormente, si el caso trasciende a las autoridades competentes, se procesa, se acusa y posteriormente se sanciona por las autoridades correspondientes. En este caso, el Poder Judicial. ¿Hay alguna comunicación del Grupo Promérica hacia la UAF para aclarar algunos puntos de interés, digamos, a raíz de su vinculación en El Salvador con delitos tan graves como el lavado de dinero? Específicamente con nosotros no ha habido comunicación. Sin embargo, nosotros con ellos sí hemos tenido comunicación. Les hemos pedido información, incluso a ellos, sobre todos los directivos y todas las personas que constituyen la sociedad Banpro. Les hemos pedido información y están en la obligación de brindarla. Sin embargo, debo adelantarte que esta gente que trabaja en bancos o que trabaja en estas esferas, muchas veces tiene los mecanismos suficientes para evadir la información. Eso es lo que nosotros tratamos de que no suceda para que el fenómeno quede transparentado como corresponde. ¿Han encontrado ustedes esa disposición de colaborar para aclarar todo o más bien visto que hay esa intención de evadir? No quisiera yo responderte de esta forma porque estaría cayendo en acusaciones o no acusaciones. Sin embargo, la tendencia de todas nuestras instituciones es, algunos, a cooperar muy efectivamente y oportunamente, porque estos delitos se combaten sobre todo con el aspecto oportunidad. Una información inoportuna no tiene validez. Una información oportuna, por pequeña que sea, sí es utilizable y sí es aplicable en cualquier proceso de procesamiento de información. En general, yo creo que no solamente los bancos, sino la sociedad en su conjunto debe de tomar muy en serio estos temas porque tienen una trascendencia en el sentido de que afectan la reputación país, afectan la estabilidad socioeconómica de nuestro país. Y por ello deben de coadyuvar, deben de colaborar, deben de cooperar. A veces uno no encuentra el apoyo debido en nuestras instituciones bancarias. Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Y actúan como que si no fuesen nacionales. Sí. Aquí en el 86, la Corte Internacional de Justicia condenó a Estados Unidos, es una sanción económica, parecida a las que ellos están aplicando, condenó con 17,000 millones de dólares para pagar a Nicaragua por los daños causados por el terrorismo y por la guerra impuesta a Nicaragua. Y ninguno de nuestros bancos, o de los banquitos que teníamos en ese entonces, fue capaz de tomar una medida que se correspondiera a la sanción internacionalmente aplicada. Sí. Y aquí hoy en día, en las famosas listas OFAC, que esa es una lista que nació en la época de Clinton y nació para ubicar en esa lista a los narcotraficantes y que el dinero de los narcotraficantes no entrara a los Estados Unidos. Sí. Pero hoy en día Trump, ¿verdad?, la convirtió en uno de sus batallones de ataque, en uno de sus acorazados de ataque para los países. De tal forma que el primer enlistado en Nicaragua, en la lista OFAC, fue un narcotraficante. Sí. Ese era el primero y el único y se mantuvo por mucho tiempo, hasta que hoy Clinton la ha nutrido. Trump. Y es la ley Clinton, pues, pero sí, Trump la ha aplicado a esa magnitud. Como herramienta política, digamos, para... Y los banquitos de aquí,
estos banquitos que tenemos, que no parecieran nacionales, incluso antes de que se cocine en la Casa Blanca, una determinada persona nicaragüense, ni siquiera con delitos de ninguna naturaleza, simple y sencillamente por aplicar medidas de carácter agresivas políticas, ellos inmediatamente comienzan a emitir información y ROS y comienzan a quitar las cuentas y comienzan a negarle la oportunidad de trabajar con su banco. Es una actitud apátrida, totalmente. Pues. General, nos quedamos sin tiempo. Hay un par de temas ahí sobre los que vamos a quedar siempre a la expectativa, creo yo, a ver cómo ocurre el desenlace, y es el examen de la cuarta ronda en diciembre, ¿verdad?, del GAFI, a ver cómo quedamos. Y el curso de las investigaciones del Grupo Promérica relacionados con este escándalo que lo vinculan al lavado de dinero en El Salvador. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Una pausa y volvemos.